Bienvenidos a tu podcast radio Parece pero no es. Temporada 2026 Vidas Maestras. Una pregunta técnica, sobre todo porque como ha evolucionado toda la parte tecnológica. Por ejemplo, cuando yo hacía mi coreografía, yo iba al estudio de Miguel Noya, no sé si se conoce a Miguel Noya, y él llegaba y con una cinta magnetofónica, él cortaba, pegaba, matizaba. Antes, cuando era la película 35 milímetros, ¿cómo era ese procedimiento? Porque se graba la imagen sin el sonido, pero el sonido va aparte. O sea, ¿cómo El era sonido eso? va aparte. Eso era aparte. Sí, sonido va aparte. Todavía se hace así. Va aparte. Uno graba en la cámara referencia, pero tú grabas en tu grabador por diferentes canales tu sonido y después lo compaginas. Sí, pero se hace igual. La diferencia es que ahora es todo digital y antes era analógico. Exacto. Y era monaural y ahora es todo en estéreo, 5.16, todo eso. ¿Cómo has ido tú evolucionando con toda esa parte tecnológica? Porque para nuestras generaciones que hemos visto, en el caso tuyo de no tener televisión, yo por ejemplo la tenía en blanco y negro, 4 canales, pero la tenía. Pero digamos, hemos tenido la fortuna de ver todos estos cambios. Sí, un privilegio. Un privilegio, porque yo creo que eso también genera una valoración a cada momento. Sí, es un privilegio. ¿No? Porque de no tener teléfono a tenerlo, ¿sabes? O sea, todas estas cosas. Bueno, somos la generación del privilegio por haber vivido de lo analógico a lo digital, pasando por todos los intermedios. Yo venía de la moviola vertical a la moviola horizontal y a todo lo que era. Cuando yo empecé a grabar, grababa en un grabador portátil de Magnasync. ¿Es una marca? Sí, 16 milímetros. Como la película, ¿sabes? Igualito. Entonces era un grabador como de este tamaño. Así. Con unos motores grandes para que corriera el riel a 24 cuadros. La cinta así grande. Y usaba, lo portátil era porque usaba una batería de 24 voltios. ¿Ah? Y entonces yo iba con ese grabador, me lo tiraba aquí el hombro, para los sitios, lo montaba. Venía a buscar la batería, lo tiraba aquí, la batería de camión, y la ponía así, y ponía los micrófonos, los cables y todo, y grababa. Ese era mi portátil. Ahorita tengo un grabador más chiquito como el tamaño del teléfono, de 6 canales. Aquello era monaural y grababa en una cinta de 16 minutos. Tú nombraste algo que para muchos no saben, suena de edad de piedra, moviola. Para quien no sabe qué era eso. Además hablaste de moviola vertical y moviola horizontal. Moviola vertical era una moviola que llamamos la traca porque sonaba muchísimo, sonaba así. Y tú ibas montando allí imagen en una pantallita chiquitica y el sonido en un lado, ¿no? Y era de a una banda de sonido. A veces teníamos que montar 6, 8 bandas de sonido y te ibas montando una, anotando en una carta todo. Sacabas esa, montabas otra, armabas, ibas así, ¿no? Muchas veces lo montabas doble porque se te había olvidado que habías montado un ambiente y lo volvías a montar. Yo monté esto, no me acuerdo, lo montaba de nuevo. Esa moviola vertical, por ahí hay yo tuve unas fotos de eso. Bueno, pero la podemos buscar en el momento de la edición. Moviola vertical. Y después apareció la horizontal, que ya era Prevost, Magnasync, también habían diferentes marcas, que eran unas mesas de trabajo grandes, que tenían una línea de imagen y 2 líneas de sonido. Y después vino una moviola horizontal de 3 líneas de sonido. Eso era lo más moderno que había en el mundo. ¿Estamos hablando de qué época más o menos eso? De los 60. Imagínate. 70. Eso es una maravilla. 70, 80, por ahí todo eso. Ya el cambio empezó en los 90.
empezamos a trabajar con video ya. Entonces empezó el proceso, el cambio del cine al video, que empezamos a experimentar. Filmábamos en cine, pero lo llevábamos al video después para montar, y después lo volvías a llevar a cine, y todo un rollo que había tecnológico, ¿no? Hasta que apareció, pues, toda esta modernidad y acabó con todo lo demás. Y eso ya no existe. ¿Y qué extrañas de esa época? O sea, a nivel, digamos, de tecnología, ¿extrañas algo? Dice, En realidad no. que más bien se facilita el trabajo. Sí, no, esto es una maravilla. Es mucho más delicado, aunque parece más fácil, es más delicado. El rango de saturación que había con lo analógico era mucho mayor. El rango de saturación que hay ahorita con lo digital es menor. Hay que tener más cuidado. Con la luz hay que tener cuidado con los rangos, con la distorsión, hay que tener cuidado con todo. Y el rango es más corto, porque lo digital no aguanta tanta saturación. En lo analógico aguanta, yo le metía candela aquello, grababa disparos, cañonazos, todo, y le metía candela y todo aguantaba. Pues. Pero ahorita tú grabas un cañonazo y te medio hace así y desaparece. A veces pasa que yo he buscado efectos de aplauso, pero cuando lo oigo parece que estuviese friendo plátano. Ajá, no suenan No suena a aplauso, ¿no? Porque llega. Josué, y dentro de este proceso de tu vida, de tu carrera, ¿cuándo tienes el primer reto profesional que te llaman como sonidista para una película? ¿Quién te llamó? ¿Cómo fue eso? ¿Qué película? Bueno, mi primera película fue en Bolívar Films. Hice una película que se llamaba Argentina. Con Orlando la hicimos entre los dos. Se llamaba Los hombres solo piensan en eso. Con Jorge Porcel y el otro, y el flaco, no me acuerdo, el Porcel era el gordo. Claro que ellos tenían unos personajes, Sí, como el gordo y el flaco. Ajá, muy cómicos ellos, sí. Ellos hicieron una película aquí con Susana Jiménez y nosotros la hicimos. Y esa fue una de mis primeras experiencias en campo, porque ya estaba trabajando en estudio. Ok. En campo quiere decir que ya era... Era para afuera, sí, Exacto. para trabajar en campo. Cosa que me atrapó y ya no quise trabajar en estudio, sino quería trabajar en campo. Esa fue una de mis primeras películas. Después hice con Manuel de Pedro un documental que se llama Gómez y su época. Claro, lo vi. Y ahí salgo yo además con el pelo así, ¿Ah, sí? grabando, porque yo estoy grabando con el micrófono así, y entonces sale de referencia. Entonces tengo el pelo de esta manera. En la época, en el momento. Eso fue años 70, ¿verdad? Por allá, Sí, yo casi no me acuerdo, pero yo sé que era Sí, por allá atrás. Porque esa película sonó mucho. Sí, Gómez y su época. Sí. Todavía está por ahí. Es muy Un referente, sí, buen documental. De allí empecé a hacer cosas por mi cuenta dentro de Bolívar Films y Cinesa. Entonces yo les pedí. Es la misma empresa. Sí, aunque estaban juntas, no eran la misma. Pero era la misma. Okay. Sí. Y me vino la inquietud de la dirección y empecé a dirigir cosas cortos para los noticieros, musicales, videoclips, cositas así. Ellos me daban el chance de hacerlo y yo contento lo hacía. De allí un día dije, ya no puedo más aquí, me tengo que ir, tengo que salir. Y salí. Yo quería hacer otras cosas, pues, ¿no? Y me fui con todo el dolor de mi alma, pero pues en mi casa, siempre ha sido mi casa. Y decidí lanzarme por la vida freelance. Y hice una película, mi primera película fue El regreso de Sabina. Él se llamaba, yo todavía me acordé del nombre. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Con Herminia Martínez. En Margarita. Era muy básico. Tenía un micrófono
una balita como de este tamaño y un micrófono direccional. Con eso hice la película. A orillas del mar. Y salió. Ay, qué bueno. Después me llamó Nelson Bolívar, que era hermano de César Bolívar, que era sonidista, para que hiciera un sonido de referencia con Román Chalbó en Cangrejo 1. Esa Cangrejo 1, ¿cuál caso era ese? ¿Te acuerdas? Que no me acuerdo. El caso Vega. El caso Vega, el Sí. Vega. Ahí está bajo América Alonso. Sí. Sí. Bueno, eso era un sonido de referencia que yo estaba haciendo. Tenía el mismo micrófono con la misma varita. Me dijeron, esto es un sonido de referencia. Sonido de referencia quiere decir que tú lo grabas para que se doble. O sea, yo grabo, ellos filman lo que sea, yo pongo el micrófono y grabo. Ya. Ese sonido no tiene que ser bueno. Es solo referencia para que el actor después llegue al estudio, oiga y se doble. Referencia. Yo solo. No había ayudante, no había nada, ¿no? Y bueno, yo lo hago. Y ahí decidí yo, me están dando la oportunidad, Román Chalbó, el maestro. Yo voy a hacerlo como que si lo hiciera de verdad, dentro de lo que puedo. Y empecé a trabajar como en serio. Era referencia, pero yo, como no, nadie me decía nada, ni me veían además, porque yo no existía. Era ahí, estaba ahí uno más. Y empecé a trabajar, escondía los micrófonos, conseguí otra balita Sony, me acuerdo, chiquitica así, que era como de este tamaño. Después ahora no se ven. Y empecé a esconder micrófonos en los lugares y tal, y grababa en un Nagra analógico, monógrafo. Iba mezclando mis cosas. Y se veían los roches eran, tú mandabas ese material al laboratorio, revelaban, hacían la copia, sincronizaban con ese sonido de referencia y lo proyectaban en la sala de proyección para que el director lo viera y la gente que estaba cercana allí, pues, ¿no? El director de fotografía, porque además no es ahora tú ves directamente lo que estás haciendo. Claro. Antes tú no veías, no sabías, pasaban 3 días para saber si lo habías hecho bien o no. A veces te equivocabas, o a veces el negativo se rayaba, o a veces salía mal, tenías que volverlo a hacer. Era muy riesgoso todo. Claro. Entonces uno tenía mucho cuidado en todo. ¿Ya? Te protegía, el director de fotografía se protegía, se cuidaba. Todo el mundo. Era como yo lo llamo como un reloj, que todo está sincronizado. Así funcionaba. Román nos decía a los bailarines, porque todo el mundo sabía lo que tenía que hacer en el momento adecuado y cómo tenía que moverse. Entonces él decía, esta quedó perfecta sin saberlo. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hizo muy bien. Los actores tenían que hacerlo bien. Por eso aprendí a trabajar con los actores también, porque me involucraba con ellos para que hicieran las cosas como yo quería. Claro. Porque nadie creía en el sonido en Venezuela. Todo el mundo decía, el sonido es muy malo, el sonido no sirve, el sonido es terrible. O sea, el cine es chévere, pero el sonido malo. Yo me acuerdo de El eso. sonido, y todo el mundo decía, hasta los que no sabían decían que era malo. Hasta que un día yo dije, bueno, no, aquí nos pusimos de acuerdo, Mario, Orlando y yo. Y después apareció Cabrices, que era un sonidista también, y después Simón Fresler, y después aparecieron unos cuantos más, ¿no? Estefano Gramito. Entonces ya la cosa fue cambiando, pues fue mejorando. Nosotros íbamos al cine a medir la densidad del sonido y a revisar las excitadoras, porque bueno, era todo un complejo, un problema muy complejo para resolver, pues, ¿no? Porque además los amplificadores que usaban en los cines no eran los buenos. Las excitadoras, porque el sonido era óptico, no era como ¿Qué es ahora. la excitadora?
Excitadora es una lámpara que lee, es como la fotografía. El sonido se convierte en luz. El sonido es un impulso eléctrico, ¿no? O sea, todo lo que uno emite es un impulso. El micrófono que hace registra ese impulso eléctrico y lo transfiere al grabador a través de ese cable y el grabador ordena el óxido de hierro, que es la cinta, lo ordena de una manera. Cuando lo reproduce, se desordena otra vez. Pues, ¿no? Entonces él lee eso pero son impulsos eléctricos, todo. Todo se hace con impulsos eléctricos. La excitadora, cuando tú conviertes ese sonido en óptico, lo conviertes en luz. Esos impulsos eléctricos se convierten en luz, como una fotografía. Entonces fotografías el sonido en el acetato, en la cinta. La excitadora, cuando tú proyectas, hace todo lo contrario. Registra esa luz y la convierte otra vez en impulso eléctrico. Y el sonido es lo que tú oyes en la pantalla. Ahora no, ahora todo es digital, pues, claro, el número. Pero el principio es el mismo. Registras y recoges, pues, ¿no? O sea, tú estás grabando allí números binarios, ¿no? Y cuando lo reproduce lo mismo, pues. Hace la conversión. Con el sonido y con la imagen es lo mismo. Entonces, esas excitadoras, cuando pierden luminosidad, se ponen amarillas, el sonido es opaco. Se oye más bajo y se oye como distorsionado. Entonces, el sonido era malo, lo que era malo eran los proyectores que eran malos. Déjame chequear aquí cómo vamos con súper bien. Me dice, una vez Román llega de San Sebastián, con una película nuestra, y me dice, maravilloso, porque él era muy... ¿Lo conocí? Sí, claro. Después te comento una... Él era muy espontáneo, muy elocuente, era gente. Era un tipo excepcional. Yo no tengo pelo y me erizo. Eso se oía maravilloso en San Sebastián, allá en España. Porque dicen que el sonido aquí es malo. Sí, eso está muy bueno. Todas las películas, mis películas se oyen maravillosas. Entonces decidimos, bueno, vamos a trabajar esto aquí. Porque nos echan tierra, pues. Claro. Entonces, bueno, ahí empezamos un movimiento a querer recuperar el sonido en Venezuela. De hecho, que con lo digital todo cambió y ahora es todo por láser. Ya todo es perfecto. Si se oye mal, sí es culpa nuestra, pero ya no se oye mal. Ya se oye bien. Entonces, bueno, todo este proceso nos ha ayudado a entender que el cine, que era lo que al principio decía, que el cine es algo mucho más allá que una moda o que una tecnología. El cine es algo que uno tiene que vivir y sentir, y que tiene que comprender, y que tiene que, bueno, vivir. Yo lo vivo, yo vivo para el cine. Una comunión, ¿no? Sí, es como un cura vive para su iglesia y sus reales que se ganan a través de mentiras. Bueno, no lo sabemos, no hay evidencia, pero... Bueno, pero, o sea, uno vive para lo que hace, pues, claro. Conchale, eso es la pasión. Es lo que a mí me gusta, exacto, claro. Es lo que yo quiero hacer en mi vida. Yo no quiero hacer más nada, yo no quiero saber nada de otras cosas, yo quiero hacer cine y vivir de eso, pues. Una pregunta que me llamo, revisando, investigando, después vi que trabajaste en Ifigenia con Iván Feo. Sí, señor. Yo estudié en la escuela de arte y fue mi profesor. Y recuerdo... Iván fue tu profesor. Sí, lo hice. Claro, fue música, pero yo tenía que ver las materias con el cine. Era la época de País Portátil. Sí. Me daba mucho de País Portátil y estaba con su idea de Ifigenia. Sí. Que lo hizo con muchos estudiantes y además lo hicieron en el aula magna. Sí, señor. Fue el estudio, fue en el aula magna. Sí, señor. Y, oye, yo recuerdo eso como una luz que parecía una casa de la pastora, sí. Tal cual. ¿Qué tal esa experiencia y a nivel de sonido?
con Iván, Iván era un maestro, Iván era un genio, era un tipo yo he tenido la suerte, ¿vale? Yo te digo, tengo una estrella, gracias a Dios, que me ha llevado por la vida por donde se tiene que ir. Qué bueno. Me he desviado a veces, pero bueno, agarro mi camino. Iván es un ser excepcional, excepcional. Yo hice 3 películas con él, que fueron las 3 que hizo, menos País Portátil, pero hice Ifigenia, hice Tosca, hice Otelo, ¿no? Otelo. Sí, era un maestro, un genio, sabía muchísimo. Y además de saber, no solamente era que sabía, sino que te oía. Bueno, te oía. Y de los estudiantes de él todavía son mis amigos. De todo ese grupo de estudiantes que participaron en esa película. Todavía no. Que fue una experiencia. Fue una experiencia. escuela. Fue la escuela, sí. Una experiencia maravillosa. Y con los estudiantes, con la gente, pues. Claro. Con César estaba allí también. César Bolívar. César Bolívar, sí, fotógrafo. ¿Tú trabajaste con César en Rosa de Francia? No, trabajé con César en Más allá del silencio, la del mudo, sordo mudo, ¿no la viste? No. Ajá. En la que hizo en Los Teques, que no me acuerdo el nombre. De Pozo de Rosa. Pozo de Rosa, sí, esa se llama. Ilusiones. No, Reflejos. Reflejo. Yo la vi. Porque esa época era el boom de Pozo de Rosa, Sí. que era un lugar de retiro, ¿te acuerdas? Un lugar de retiro. ¿Tú fuiste? No, yo no vi. Ah, Sí, pero yo tenía una amiga que iba mucho a Pozo, Lice Abreu, que iba mucho a Pozo de Rosas. Lice. Sí. claro, Cosa Lice. claro. Ella, bueno, ya también indagó mucho. Sí, Lice es mi amiga, ella compartíamos en mi casa, ella vivía en San Diego y ella iba para allá. Yo bailé la primera pieza de ella. Ah, Bueno, no bailé, estuve porque estaba todo el tiempo sentado, pero cuando el Festival de Jóvenes Coreógrafos, ok. estuve ahí, después estuve en la segunda, después lo que hizo en San Bernardino, no sé si ya a ver, que se llamaba En la Casa del Lado, que estuvo Ivoski, el director de fotografía, que era como... Jaworski, él hizo la iluminación de ese espectáculo. Ay, imagínate, todo queda... Lice es mi amiga. Qué lindo. Yo tengo muchos años que no sé de En ella. España, creo. Pero es mi amiga. Iba para mi casa, pero. ¿Qué tal? Qué bueno. Iba a mi casa y pasamos ahí con su esposo. Que su esposo tenía que ver con cine también, ¿no? Sí, era de escenógrafo. Ah, yo no lo conocí, pero sí. El loco. ¿Qué tal? Tipo de. Bueno, trabajaste con Iván y vi que fuiste el sonidista de La Casa de los... El fin de los Fin tiempos. de los tiempos, que esos, bueno, la película que tuvo como mucho más... Sí. ¿Qué tal esa experiencia? Y además que tenía mucho efecto de sonido. Pues. Sí. No, bueno, ahí. Eso fue un reto. Porque eso fue la hicimos en una casa en el Paraíso. Frente al Brígido y No, en Naciones Unidas. Naciones Unidas. Sí, porque nosotros vivimos en el Paraíso y conocemos. Sé cuál es la casa y todo. Sí. Y la casa estaba abandonada y tuvimos que trabajarla para poder trabajar allá adentro, pues, tanto de imagen como de sonido. El sonido era muy fuerte porque cada vez que había juego frente al Naciones Unidas, aquello era un escándalo. La avenida era ruidosísima. Bueno, yo tuve que inventarme ahí tela, forrar las ventanas, ponerles madera. Total, que bueno, ahí está el trabajo. Hacer acústica, estudiar acústica para eso. Uno tiene que, lo que no sabes tiene que aprender. Porque no es sonido, no es grabar, es saber grabar. ¿Y para qué estás grabando? ¿Y por qué estás grabando? Que es lo que yo le digo a los chamos ahora, porque agarran el micrófono y lo ponen y chao, vámonos, suena bien. Ni siquiera a veces no oyen, sino que ven que se mueve la agujita y no sé qué, está bien. No, tienes que saber oír. ¿Y para qué estás grabando? ¿Y por qué estás grabando?